Chile, Colombia y Perú, tres economías similares, tres economías con un calado similar desde la matriz no solamente económica, sino política. Tres economías que registran un gran reto de cara al 2024. Hoy vamos a estar en una edición especial de Cuaderno de Economía por Epicentro TV con Daniel Velandia. Él es jefe de investigación y economista principal de Credicorp Capital. Crecimiento en Chile, Colombia y Perú. Se habla en consenso de una suerte de 2023, no vamos a decir perdido, año perdido, pero el consenso de economistas, bancos, fondos, firmas gestoras de activos ya indican un 2023 que ya quedó para la historia y un 2024 que lleva la etiqueta de cauteloso, con crecimientos de 0,5 a 1,3, inflaciones promedios de 6, hablo del 2023, déficit mayores a 2%, sigo hablando del 2023, y ratio de deuda 25%, por ahí. ¿Cuál es la reflexión? ¿Realmente es el 2023 un año para el olvido, ya que se vaya, ya que termine, y más bien el 24 sea un año, claro, no de rebote, pero sí cauteloso? ¿Esa es la reflexión? Nosotros hemos denominado el 2023 como un año de transición, de ajuste. Obviamente ha habido una divergencia en el comportamiento de las economías. Países como Chile o como Colombia crecieron muchísimo y muy rápido entre el año 2021 y 2022. Inclusive desde el punto de vista netamente económico era deseable una desaceleración, porque se crearon una serie de desequilibrios, muy alta inflación, altos déficits de balanza comercial, altos déficits fiscales. Se necesitaba enfriar un poco la economía para pensar en un crecimiento un poquito más sostenible en el futuro. Si tú ves el caso peruano, desafortunadamente por la incertidumbre política, el rebote tras la pandemia fue mucho más lento de lo que vimos en otras economías. Se esperaba que el 2023 fuera un año de catch-up, mientras Chile o Colombia u otros países de la región se desaceleraban. Esperábamos que, como el rebote había sido más lento, siguiera Perú creciendo incluso más que el resto. Desafortunadamente, se nos juntaron tres choques: el social, el ciclón Yaku y el niño costero. Y eso lleva a una economía que no va a crecer mayor cosa, 0,6% es nuestra estimación. Entonces, por la razón que sea, evidentemente este año es de transición después de 2 años de rebote post-pandemia. Es un año de crecimiento muy lento, de inflación muy alta, de tasas de interés muy altas. Y yo no diría que es un año, ojalá, para el olvido. Es importante tenerlo presente siempre, ¿no? Porque es el año de ajuste, con la expectativa de que el próximo año haya algo mejor en la medida en que esos choques, el déficit fiscal, la inflación y todos esos desequilibrios se van corrigiendo y entonces podamos ver tasas que tenemos estimadas casi para todos los países cercanas al 2% en el 2024. Correcto. Ahora, hay una terna de dimensiones que son claves para el crecimiento, ¿no? Gasto público, tanto para las tres economías, ¿no? Chile, Colombia y Perú. Gasto público, inversión privada y empleo. ¿Cuál es la expectativa o cuál es la narrativa, ¿no?, para estos tres países en función a estas tres dimensiones? ¿Se puede lograr un gasto sólido? ¿Se puede lograr una inversión, una actividad privada que vaya acompañando este gasto público en simultáneo y evidentemente un empleo formal, sostenible, autosostenible, prolongado, que pueda combatir, por ejemplo, no tanto en Chile, pero sí la informalidad en Colombia y en Perú? Bueno, yo diría que la expectativa de estas variables que mencionas ya depende del país. Ahora, hay algo transversal, y es que definitivamente los hogares, el consumo de las familias, debería verse muy beneficiado en todos los países el próximo año, porque deberíamos dejar atrás los niveles más altos de inflación y de tasas de interés en más de 20 años. O sea, yo sí quiero dejar la reflexión de que no es coincidencia que las economías en el 2023, todas, estén teniendo el año más duro en más de 20 años, en un escenario de la mayor tasa de inflación y de tasas de interés en más de 20 años. Claramente todo está relacionado.
En la medida en que la inflación va bajando, países como Chile o Perú han tenido un buen avance en ese sentido y los bancos centrales empiezan a bajar la tasa de interés. De todas maneras, vamos a tener que el consumo empiece a tener un mejor comportamiento. Yo diría que hacia el segundo trimestre del 2024 va a ser más evidente. Primer punto. Las menores tasas de interés te van a beneficiar la inversión, particularmente la inversión privada. Pero ahí el tema político es bien importante, ¿sí? Chile va adelantado en el proceso de tener más claridad en lo político, después de que se rechazó el plebiscito para una nueva constitución hace un año. Digamos que la incertidumbre política se ha disminuido significativamente. Te diría que en el caso de Perú, definitivamente este año ha habido una mayor estabilidad política que se empieza a reflejar en algunos indicadores de confianza de los empresarios. Entonces, este año ha sido particularmente malo para la inversión privada, pero los indicadores adelantados sugieren que el próximo año algo de recuperación debe haber. Entonces, definitivamente eso también debería ser positivo. En Colombia la cosa se ve un poquito más complicada porque el gobierno tiene un año y se están proponiendo una serie de reformas que de alguna manera son disruptivas, sobre todo para algunos sectores de la economía y mantienen la inversión un poco cauta. Entonces, en inversión creemos que va a crecer más el caso chileno. Perú va a tener algún rebote, con Colombia somos más moderados y cautos en las proyecciones. Y gasto público. El presidente Petro en Colombia está proponiendo el mayor incremento de gasto público en la historia del país, por lo menos desde que tenemos datos hace 30 años. Seguramente algo va a poder hacer. Colombia ha tenido 2 reformas tributarias muy importantes, precios del petróleo y altísimos le van a dar esa potestad. Entonces yo creo que ahí va a haber un motor de crecimiento para el próximo año. Chile está planteando un presupuesto más alto para el 2024, que le va a ayudar también. Este año ha sido de recorte de gasto, entonces el próximo año le va a ayudar. Y Perú, lamentablemente, sabemos que tiene los recursos, pero no ejecuta. El gran problema del Perú, yo diría que a lo largo de los últimos años ha sido que el gobierno no ejecuta. Nosotros hemos aplaudido mucho los anuncios del gobierno de Boluarte de comprometer casi 2 puntos del PBI para enfrentar las consecuencias de los problemas sociales de principios de año y todos los factores climatológicos y obras de prevención para fenómenos. Pero la Procuraduría hace un par de semanas dijo, se han ejecutado el 5% de todo lo que se ha anunciado. Ese es el gran pecado, diría yo, del Perú. Tener los recursos, tener los proyectos, todo identificado, pero no ejecutar. Yo creo que buena parte del crecimiento del próximo año va a depender del éxito o no de esa ejecución de gasto. Ahora bien, es tanto dinero el que se ha comprometido que yo sí creo que algo no despreciable se va a ejecutar. Además, digamos, hay gasto y gasto. O sea, hay un gasto que se puede anunciar, que se puede discutir, que se puede debatir, que se puede proponer. Y hay otro gasto que es un gasto de alto impacto. Y lo que se percibe, no tanto en Chile y en Colombia, pero localmente, es que este gasto, vamos a decirlo así, no es de alta gama. ¿Ustedes también lo han visto así desde su observatorio? No, depende porque nosotros históricamente hemos visto, y hay muchos estudios que lo, digamos, sugieren también, que el Perú es uno de los países, si no el país que más sufre con fenómenos climáticos. Y yo creo que este año se ha demostrado. Las proyecciones para principios de año superaban 2% y ahora estamos entre 0, 0,5%. Y la mayor parte de esa disminución ha sido ciclón Yaku y fenómeno Niño Costero. Entonces, en la medida en que buena parte de los recursos, como se ha mencionado, de gasto público, se vayan a hacer una mejor infraestructura para evitar que lo climatológico afecte al Perú, eso realmente es una inversión bastante productiva. De nuevo, el cuestionamiento es, ¿se va a lograr ejecutar o no? Políticamente. ¿No políticamente. También. Ahora, hay un tema, ¿no? Hemos visto mucha más estabilidad política este año. Correcto. Entonces el gobierno Boluarte va a completar un año y al mismo tiempo gobiernos regionales y locales también. Lo usual, de pronto no en el Perú, digamos que esperemos que esta vez sí, pero lo usual es que el primer año de cualquier gobierno en cualquier país sea lento en ejecución. Y que en el 2024, en este caso, se vea la ejecución. Eso va en buena parte a depender, por ejemplo, lo hemos discutido mucho, que no vaya a haber censuras de ministros y cambios de gabinetes, porque eso es lo que no deja que haya un plan que se pueda ejecutar. Cuando uno cambia de equipo cada mes, 6 meses, no hay forma de que un plan se ejecute eficientemente. Si logramos mantener la estabilidad actual,
El 2024 yo sí esperaría un mayor gasto público. Ahora, hay un particular tema o una particular característica dentro de Perú que probablemente Chile lo tenga en un 20%, corríjame Daniel, en un 20%, Colombia probablemente lo tenga en un 50%, pero nosotros lo tenemos en 4/5 de nuestra economía y estoy hablando de la informalidad. Entonces, si vamos a registrar un 2024 con cierto optimismo o vamos a llamarlo así, como dicen algunos economistas, pesimismo, pero con experiencia, ¿qué podemos esperar hogares de bajos a medianos ingresos? ¿Qué puede esperar una clase media trabajadora? No necesariamente privilegiada, una clase media trabajadora, a propósito de esta ejecutabilidad de gasto que venga acompañada de actividad privada, que ya es momento que en el 2024 y en función a las expectativas ya se dinamice. ¿Qué podemos esperar desde esas horquillas sociales? Es bien interesante. Yo creo que efectivamente la atención va a estar muy enfocada en el norte del país en los próximos meses, trimestres, por el fenómeno del Niño. Sí. Ahí es donde tiene que concentrarse la ejecución de gasto y las ayudas del gobierno nacional. Entonces, digamos que yo quiero ser moderadamente optimista con el tema del gasto, porque al ver esa estabilidad política, por lo menos que hasta hoy hemos visto este año, hay esperanza de que efectivamente se pueda gastar más. Creo que el premier Otálola, que la presidenta, que el ministro de Hacienda están enviando mensajes correctos y están tratando de estimular. Entonces yo creo que ahí debería haber una mejora. Muy importante una cosa que mencionas, y es que cuando uno mira la creación de empleo formal, nos ha sorprendido bastante. Se viene en desaceleración, pero realmente no muchos países han mostrado este año tasas de crecimiento del 2-3% en el empleo formal privado. Entonces ahí también hay señales de una mejora en la confianza. Por eso mencionaba que cuando mira todos los indicadores de confianza del Banco Central y algunos recientes que se han publicado por think tanks, lo que uno ve es que la expectativa de corto plazo pues sigue siendo incierta, pero a 6 meses o 12 meses... Sigue por debajo del umbral del 50. Claro, pero a 12 tú ves un repunte importante. Pero a largo plazo... Ha mejorado. Y ya en tramo optimista. De hecho, si mi memoria no me falla, hubo un reciente estudio, otra vez de un think tank, no sé si fue Macroconsult, que mostraba las expectativas de inversión con un repunte de algo que no se ve hace como 4 años. Entonces, de nuevo, eso depende de la estabilidad política. Claro. Pero está esa confianza de que podamos recuperar eso. Entonces, yo creo que el próximo año, con menor inflación, menores tasas, esa confianza repuntando y la posibilidad de un mayor gasto público, definitivamente las personas en general deberían ver una mejora. Ahora te voy a dar esto es bien debatible, pero lo hemos mencionado mucho, lo que yo llamo paradoja del Perú. Una de las paradojas es que, hago paréntesis, tenemos es que muchas. Yo hablo siempre como de 3 o 4, pero una de las paradojas es, tienes muy buenas cuentas fiscales, lo cual aplaudimos, pero la mala noticia es que buena parte es porque no ejecutas. Claro. Eso es una muy mala noticia. ¿Sí? Claro. La paradoja es, tienes las mejores deuda pública y lograste mantener la deuda pública al 30 puntos del PBI, lo que no pudo el resto de un Chile. Te aplaudimos porque es que hiciste muy bien la tarea. No, porque la hiciste mal. Porque no ejecutaste. Y ni porque, hablar y por de eso la no política creciste. monetaria, ¿no? Ni hablar de la política monetaria, que es 10/10, ¿no? Ah, no, claro. No, eso es otro tema, otro claro, nivel. claro, Sí. claro. Ahora, esa es una paradoja. La otra paradoja que te iba a decir es que siempre se ha hablado mucho del divorcio entre la economía y la política. A eso voy. Que porque la economía por un lado, bueno, yo creo que eso se ha ido rompiendo, ese divorcio, se ha ido acabando, pero sigue siendo cierto. Usted habló, perdóneme, Sí. Al inicio de la exposición de hoy, usted habló de que efectivamente este divorcio entre la matriz política y la matriz económica, que era prácticamente histórico en el Perú, bueno, ya no existe. Y ahora las cuerdas se han cruzado, ahora los caminos ya no son paralelos, ya forman casi un 90 grados. ¿Cómo leen los inversionistas institucionales este cruce de cuerdas políticas y económicas? Lo leen desde una estabilidad política, ya hay señales, usted dijo, de que hay una
determinada estabilidad, ¿ese optimismo se ha trasladado a los inversionistas o se trasladará a los inversionistas institucionales? Sí, y lo estamos sintiendo. De hecho, en nuestra conferencia justamente hemos recibido muchas preguntas del Perú, sobre el Perú. Definitivamente esa mayor estabilidad política ha disminuido lo que nosotros llamamos la prima por riesgo. Si tú ves el comportamiento de las tasas de interés, la deuda soberana, incluso el comportamiento de la bolsa en Perú en lo corrido del año, la caída del dólar, quitando lo reciente, que en mi opinión es básicamente externo el tema de Estados Unidos, ha habido una mejora sustancial, un ajuste de los precios de los activos en Perú y estamos recibiendo muchas preguntas, digamos con la intención de poder entrar al Perú inclusive a invertir. En general, uno de los factores, y volvemos a esa paradoja, uno de los factores que más motiva a los inversionistas a invertir en el Perú es que los fundamentos macroeconómicos, a pesar de todo, son muy fuertes. Y nosotros siempre hablamos, lo más importante, por ejemplo, para un inversionista en renta fija que viene a comprar bonos, es la política monetaria, que es impecable, sí, y del otro lado, el nivel de deuda pública. Y yo pongo un ejemplo clarito y es un país como Chile, que siempre ha sido modelo, ¿no?, para la región en muchos temas, que tiene una calificación soberana, una calificación crediticia, 3 niveles por arriba de la peruana, tiene niveles de deuda cercanos a 40 puntos del PBI. Perú del 30. O sea, incluso hoy Perú está mejor en endeudamiento que un Chile, y eso es completamente bien valorado por los inversionistas. Y paradójico, como dices. Y paradójico además, y paradójico. Y del otro lado, tú vas y miras, otra de las cosas que más nos importa a los inversionistas y a los economistas es el famoso déficit en cuenta corriente, que es lo que te dice más o menos cuánto dinero requieres de los extranjeros para financiar tu crecimiento, literalmente. Sí. El hueco en Chile y Colombia bordea 4 puntos del PBI, Perú 1 punto. Eso es totalmente envidiable. ¿Sí? Entonces, más allá de las discusiones que tenemos, si tú combinas estabilidad política, un banco central independiente y totalmente creíble, una regla fiscal, con el tema fiscal, con el tema de cuentas externas, claramente empieza a haber una motivación. Y con la expectativa, pues, de una recuperación de la economía el próximo año. ¿Qué es lo que de pronto detiene un poquito las inversiones? El fenómeno del niño, por el riesgo que eso genera, ¿no? Ahora, esta, digamos, horquilla o este rango de optimismo que podría efectivamente activar a los inversionistas o animar o estimular a los inversionistas institucionales, me imagino que puede verse reflejada también en los no institucionales, hogares. Estoy hablando, por ejemplo, de una bolsa accesible a un hogar de mediano ingreso, un fondo mutuo. De pronto, ¿esto también va a ser así? ¿Usted ve a las familias de Perú que puedan trasladar un poco de un sistema, una matriz de ahorro hacia estas opciones? Es normal que en medio de una recuperación económica sí se produce, claramente lo que llamamos el retail, las personas naturales tengan un poco más de apetito por el mercado. Ahora, la realidad es que no nos podemos olvidar de los retiros de ahorros pensionales. Y yo ahí quiero generar una señal de alerta, un asterisco, sí, porque aún el Congreso, entiendo que hay 9 propuestas de retiros, sí, de AFPs. Sí. Y del otro lado, pues se va a discutir una reforma pensional. La reforma pensional como tal, lo que se ha, digamos, propuesto, no nos parece tan disruptivo, no nos preocupa tanto, pero el riesgo de seguir hablando de retiros de AFPs, creo que pueden alejar del mercado incluso al retail, porque ha visto las consecuencias negativas de eso. Los volúmenes han caído, la bolsa ha tenido, bueno, cuando hubo retiros claramente cayó. Claro. Entonces yo creo que retomar la confianza de las personas naturales en el mercado es más lento. Claro. Entonces yo creería que vamos a ver un repunte de los institucionales, primero, de pronto con más fuerza, que miran más todo este tema macro que estamos hablando. Las personas naturales van a tener que ir con más calma y además mucha gente se quedó sin ahorro durante la pandemia. Entonces hay 2 puntos. Primero, se quedaron sin ahorro y segundo, lo sacaron del Perú. Y no nos podemos hablar de eso. Se nos fueron más de 20.000 millones de dólares de peruanos. Por lo menos los activos más líquidos se fueron, ¿no? Y estoy hablando del ahorro de las familias, claro, que dijeron, lo político no lo quiero ver, estoy asustado, y se fueron. Y empresas peruanas, digamos, ese número de 20.000 millones mezcla familias y empresas,
no financieras que decidieron coger utilidades, no reinvertirlas en el país y sacarlas del país. Entonces, eso de los inversionistas locales, personas naturales invirtiendo en Perú va a ser más lento, porque entre otras cosas hay que generar la confianza para que mucha de esa plata que se fue vuelva, ¿no? Claro. Entonces eso va a ser un poco más lento, en mi opinión. Ahora, para ir terminando, vamos a hablar un poquito de la industria, ¿no? Tenemos bancos, existe en la región, ¿no? Para no hablar solamente de Perú, Chile, Colombia, Perú, anotan bancos resilientes, pero esa resiliencia puede verse no afectada, no golpeada, pero sí influenciada por tasas que todavía no van a seguir subiendo, esperemos, pero evidentemente no van a bajar de la noche a la mañana. Hablo, por ejemplo, de tasas de referencia desde la FED, por ejemplo, y podría en condicional existir un entorno donde los flujos de capitales sean más lentos. Entonces, eso sí podría no afectar a la industria, pero sí podría volverla quizás algo más cautelosa, sobre todo en préstamos de consumo, familias, hogares, o préstamos de capital de trabajo para desde las microfinanzas, ¿no? PYME o MIPE. Va a ser así un año tan, digamos, el 2024, la banca va a verse más inclinada a prestar corporativo que antes, o prestar antes que, por ejemplo, una MIPE. Lo primero que hay que decir es que el año de ajuste y el golpe es 2023 y lo estamos viendo en todos los sistemas financieros, básicamente porque las tasas de interés llegaron a máximos de más de 20 años. La desaceleración de la economía en el primer semestre fue muy fuerte. Yo quiero recordar que el Perú en el primer semestre se contrajo 0.5, Chile se contrajo 1, y Colombia, la demanda interna cayó 1.8. Entonces, cuando uno mira los resultados de los bancos, ha habido un golpe muy fuerte. Ahora, afortunadamente, se ha demostrado la resiliencia del sector financiero, porque los bancos siguen siendo solventes, siguen siendo sólidos. Regulados. Entonces, realmente vuelve a demostrarse que afortunadamente la industria bancaria financiera de nuestros países es sólida. Entonces, lo que vemos es una mejora gradual a partir de 2024 con la baja de tasas, menor inflación. Es que la menor inflación es clave porque cuando baja la inflación queda más ingreso disponible para los hogares, incluso para pagar sus deudas. Entonces las cosas van mejorando de manera significativa. Entre los dos conceptos, digamos, entre los dos tipos de crédito, personas o empresas, usualmente el mercado, por definición más rezagado, es el mercado laboral. Entonces la economía, si uno ve, la economía va a repuntar y lo más probable es que sigamos viendo el empleo desacelerarse por un tiempo, a pesar de que la economía se repunta. Porque todos sabemos que tomar decisiones de contratar o despedir personal es difícil y depende del país, toma mucho tiempo. En ese orden de ideas, la mejora en la cartera de consumo, el deterioro que hemos visto este año y la mejora posterior normalmente es más lenta en consumo, mientras que las empresas toman decisiones de invertir más rápido. Y en eso es que estamos viendo una mejora en la confianza empresarial que debería trasladarse a mayor inversión, así sea una recuperación gradual. Por tanto, yo creo que lo primero que vamos a ver es una recuperación del crédito comercial y posteriormente del consumo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.